En esta noche vamos a estudiar acerca de cómo aprender a olvidar. Cómo aprender a olvidar, aprendiendo a olvidar el pasado. Dice Filipenses 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entre las creaciones más grandes de Dios, y podríamos afirmar sin lugar a equivocarnos en esta noche, la más grande de Dios es la mente humana. Pero aparte de que la mente humana es la creación más grande que pueda Dios haber diseñado, la parte más maravillosa de la mente humana es la memoria. Esa parte aquí en nuestro cerebro, ustedes los que estudian computación me van a entender un poco mejor, que almacena 800 o registra 800 memorias por segundo durante casi 75 años. La mente humana tiene unas facultades que no han sido explotadas y que son casi ilimitadas. En su libro Tú y tus pensamientos, el doctor Earl Radmacher escribe estas palabras al respecto de la mente. La mente humana es una computadora asombrosa, incapaz de ser igualada por nadie. Nadie jamás podrá diseñar una computadora tan complicada y eficiente como la mente humana. Tu cerebro es capaz de registrar 800 memorias por segundo durante casi 75 años sin cansarse jamás. El cuerpo se cansa, pero el cerebro nunca se cansa. El ser humano normal no usa más que el 2% de su cerebro. Y esto es algo patético, porque la capacidad de almacenamiento de nuestra memoria es casi ilimitada. Un niño de 6 a 10 años de edad tiene la capacidad en su cerebro de hablar perfectamente bien de 3 a 5 idiomas. Si la memoria no es ejercitada memorizando continuamente, la memoria, como cualquier músculo del cuerpo, se llega a atrofiar. Después de leer esto, podemos preguntarnos si no es esto lo que Dios nos quiere insistir cuando le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8 y 9, de día y de noche meditarás en la ley de Dios. Josué día y noche memoriza la palabra. Tú toda tu vida mantente memorizando la palabra y almacenándola. Porque muchos de ustedes pueden leer la Biblia y se queda como un pensamiento volátil sin que sea guardada, sin que sea almacenada en el disco duro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos memorizando y guardando la palabra en el corazón, Dios nos promete en Josué 1, 8 y 9 prosperarnos. Y dice la Biblia que nos irá bien en todo aquello que aprendamos. Y es increíble, yo no puedo entender cómo existen mamás que no le estén diario a sus niños de 3, 4, 5 años de edad enseñándoles a memorizar 2, 3 versículos diarios. Si alguna mamá en esta noche me está escuchando y tú acostumbras a enseñarle a tu hijo a memorizar 2 o 3 versículos diarios, cuando tenga 5 años memoriza un capítulo entero, a los 6 años puede memorizarse el Salmo 119 sin ninguna exageración, tu hijo a los 12 años, a los 15 años va a ser un niño prodigio, va a ser un niño consagrado, va a ser un niño que va a fluir en el poder del Espíritu Santo porque tiene en su disco duro toda la palabra de Dios. Ahora bien, si todo entonces queda grabado permanentemente en el cerebro,
y tenemos un disco duro en el cerebro donde todo queda almacenado, inclusive las ofensas que la gente nos ha hecho y las cosas que nos han lastimado. Tenemos que contestar en esta noche una pregunta: ¿cómo entonces podemos olvidar las cosas que la gente nos ha hecho en el pasado y que nos han lastimado? Vamos a darle respuesta a esta interrogante y vamos a profundizar en 4 pasajes de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a abrir en primer lugar 1 Corintios capítulo 13 para clarificar el significado de la palabra olvidar. Y aquí no nos vamos a referir al sentido literal, a la palabra técnica, sino al sentido espiritual. Dice en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, y observen la última frase: no guarda rencor. Esta frase última, no guarda rencor, en el original griego dice: no registra o no toma en cuenta los males sufridos. Entonces comenzamos ya a aclarar qué es lo que significa olvidar. En primer lugar, podemos comenzar a aprender que olvidar significa no necesariamente que sea borrada de tu mente la ofensa, los gritos, como te trataron cuando eras niña, sino simplemente significa que no debes guardar actitudes de rencor hacia las cosas que te sucedieron en el pasado. En otras palabras, un siervo de Dios que es motivado por el amor de Dios, no guarda en su corazón meticulosamente cada ofensa, cada grito, cada palabra y cada detalle de todos los agravios que en tu pasado alguna persona o muchas personas te han ocasionado. Pero esto no es todo. Vayamos ahora al Salmo 119, en el Antiguo Testamento, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz, y aquí la palabra paz en el hebreo es shalom. Las personas que aman la ley de Dios, los cristianos que meditan en la palabra de Dios, los cristianos que llenan el disco duro, la mente, con la palabra de Dios y piensan continuamente en la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado? Serán llenos de muchísima paz. Y cuando tú tienes mucha paz, no es posible que tú guardes rencor. Cuando tú tienes mucha paz, no reaccionas tan fácilmente a las ofensas. Cuando tú tienes mucha paz, vienen las ofensas y vienen los agravios contra tu vida, y ¿sabes qué pasa? Se resbalan porque tu paz que gobierna tu mente es más fuerte que lo que te llega externamente. Y tenemos en tercer lugar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el tercer pasaje que nos va a ayudar a clarificar el significado de la palabra olvidar. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y dice el Señor Jesucristo: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí tenemos pues que de estos tres pasajes, de 1 Corintios 13,
del Salmo 119 y de Mateo capítulo 7, obtenemos un retrato a la mitad de lo que significa olvidar. De 1 Corintios 13, olvidar significa no guardar rencor. Del Salmo 119 significa permanecer tranquilos. Y de Mateo 7 significa no tener o no guardar un espíritu de crítica. Entonces, si yo estoy continuamente perdonando, si estoy continuamente siendo lleno de paz, y si no tengo un espíritu de crítica, es muy fácil olvidar las ofensas de los demás. Sin embargo, como acabo de decir, apenas llevamos la mitad del retrato. El pasaje en la Biblia que en esta noche vamos a estudiar y que nos va a ayudar a tener el retrato completo de lo que significa olvidar, lo encontramos en Filipenses capítulo 3, el cual a continuación comenzaremos a estudiar. En el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo comienza narrándonos su impecabilidad, su seriedad, sus conocimientos, su teología, sus logros, sus alcances teológicos que él tuvo antes de convertirse a Jesucristo. Y dice el versículo del 4 al 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si alguna persona pudiera haberse gloriado, jactado, alardeado de haber obtenido algo en la vida, era el apóstol Pablo. Y aquí nos muestra que él tenía una reputación como fariseo impecable. Los logros de Pablo eran impresionantes. Sin embargo, en lugar de alardear, en lugar de presumir, reflexiona acerca de todo su pasado como un siervo que ha olvidado lo que él fue antes de ser cristiano. Versículos 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos en Jesucristo, ¿qué fue lo que capacitó a Pablo? ¿O cómo pudo Pablo lograr olvidarse y no ser un orgulloso y un soberbio, de decir yo tuve doctorado, yo hice esto, yo hice aquello? ¿Cómo pudo Pablo llegar a este estado mental para que ahora él considerara todo aquello de lo cual se podría jactar como una pérdida y fuera despreciado? La respuesta la encontramos en el versículo 12 al versículo 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Encontramos en estos 3 versículos 3 pensamientos claves. 3 pensamientos claves que nos van a ayudar finalmente a pintar todo nuestro retrato
de lo que significa realmente olvidar. Vean ustedes estos tres pensamientos. En primer lugar, dice Pablo, aún no he llegado. En segundo lugar, olvido el pasado. Y en tercer lugar, me muevo hacia adelante. En estos tres pensamientos encontramos tres cosas. Aún no ha llegado, nos habla de que Pablo era vulnerable. Nos habla de su vulnerabilidad. El otro pensamiento, olvido el pasado, nos habla de su humildad. Y el tercer pensamiento, me muevo hacia adelante, nos habla de su determinación. Veamos cada uno de estos tres pensamientos, los cuales nos van a ayudar. En primer lugar, dice Pablo en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. 3 veces. En los versículos del 12 al 13, el apóstol reconoce abiertamente que él era un ser humano con muchos defectos. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto. Versículo 13, no pretendo haberlo alcanzado. ¿Ya lo observaron? 3 veces en 2 versículos dice Pablo, no he llegado donde yo quería llegar. Número 2, no soy perfecto y lo reconozco. Y número 3, no pretendo, ni siquiera insinúo ni presumo de ser un gigante o un apóstol o un siervo grandísimo de Dios. Y aquí tenemos a un gigante de Dios. Aquí tenemos al león de Dios diciéndonos abiertamente, no soy todo lo que debiera ser. Es lo que Pablo nos está tratando de decir en esta noche. Yo no soy lo que pudiera todavía ser, porque muchos cristianos que no tienen esta vulnerabilidad tienen la tendencia de tener más problemas que los cristianos que aceptan sus necesidades y confiesan sus fracasos personales. Hay cristianos que de veras ya se creen que ya llegaron a la meta y se creen perfectos y se creen que no tienen necesidad que los exhorten y nunca se arrepienten y se arrepienten cada mes porque dicen, no tengo de qué arrepentirme. Y estos cristianos van a tener mucho más problemas, insisto, que aquellos cristianos que como Pablo diario saben cuán imperfecto es, diario reconoce cuánto le falta por llegar, diario sabe que aún no ha podido llegar a la meta. Las personas como Pablo son cristianos humildes y enseñables. A estos cristianos se les puede enseñar porque reconocen su vulnerabilidad, reconocen su imperfección, reconocen honestamente que no son lo que deberían de ser. En segundo lugar, humildad. Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí Pablo de una forma deliberada desprecia sus pasados logros y las ofensas que hubieran cometido en contra de su persona. Cuando Pablo dice, olvido lo que está atrás, quiere decir que todo el pasado con las ofensas, los logros que él tuvo, las metas que alcanzó, el reconocimiento que le dieron, para Pablo en su memoria, aunque quedaba registrado, Pablo había olvidado totalmente esto. Y esto toma mucha humildad. Sobre todo, veamos por ejemplo, pongan una marca ahí, en 2 Corintios 11, 23 al 25, cuando sabemos todo lo que le hicieron a Pablo. Dice 2 Corintios 11, versículo 23 al 25, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo podía, cuando escribió Filipenses, que fue después de la segunda carta a los Corintios, ser un hombre amargado.
un hombre lleno de rencor, un hombre con la memoria llena de todo lo que le hicieron. Yo te pregunto a ti en esta noche, ¿alguien te ha azotado la espalda y te ha dado 39 chicotazos que te haya dejado cicatrices todavía? ¿Alguna vez has sido apedreado? ¿Alguna vez has estado a punto de naufragar en alta mar? ¿En cuántos peligros, cuántos ladrones, cuántas personas han tratado de asaltarte, quitarte la vida, y entre cuántos falsos hermanos has vivido? Entonces, ¿por qué tienes tanto rencor, tanta amargura, y por qué te es tan difícil olvidar el pasado? Para que Pablo dijera, olvido lo que queda atrás, estaba olvidando todas estas cosas que los hermanos, los no cristianos, los familiares y la gente le había hecho. Esto nos enseña una grande lección. Para poder perdonar y para poder olvidar, Dios tiene que intervenir en nuestra vida. Esta verdad la escribe el profeta Isaías en el capítulo 54, versículos del 4 al 5. Dice Isaías 54, versículos 4 al 5, no temas. Esta es palabra para ti, hermano, en esta noche del Señor. No temas, no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que ¿qué? Olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aquí encontramos que Dios le promete a muchas mujeres en esta noche, y también se puede aplicar a nosotros los hombres. Dios le promete a las gentes y a las mujeres que fueron lastimadas de jóvenes. Tal vez te violaron cuando eras jovencita. Tal vez fuiste una prostituta cuando eras jovencita. Tal vez tu viudez te ha atormentado durante mucho tiempo y estás con algo de rencor hacia Dios. Dios te promete en esta noche que Él va a reemplazar estos pensamientos de tu pasado con su presencia. ¿Escucharon bien? La presencia de Dios en tu vida es la que te hace y la que me hace olvidar el pasado. En la medida en la que tú seas llena de Dios, en la medida en la que yo sea lleno de Dios, es en la misma medida en la que yo podré olvidar el pasado y proyectarme hacia el futuro. Porque ninguna mujer y ningún hombre puede avanzar en la vida cristiana con los pensamientos de su pasado. Si el pasado te sigue atormentando, se convierte en un peso para seguir avanzando y proyectándote hacia la meta. Y en tercer lugar tenemos en Filipenses capítulo 3, determinación. Dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Observemos cómo pudo Pablo llegar y cómo puedes tú llegar en esta noche a decir, yo ya no me acuerdo de nada y ya no tengo en mi vida rencor ni tengo amargura contra nadie. Yo desde esta noche ya no olvido lo que me hizo fulano y a sutana, lo que me hizo mi padre cuando era niña, lo que me hizo... Yo estoy pensando siempre cómo avanzar hacia adelante. Cuando Pablo dijo, extendiéndome a lo que está delante, primero tomó dos pasos anteriores. ¿Cuáles fueron? ¿Recuerdan? Número 1, reconoció que era vulnerable. En otras palabras, aún estaba aprendiendo. Número 2, reconoció que él tenía que vivir en la humildad, o sea, tuvo que rehusar pensar en el pasado. Y en tercer lugar, esto nos lleva a proyectarnos hacia el futuro, sabiendo que tenemos, amados hermanos, mejores oportunidades de Dios.
Tenemos mejores oportunidades de Dios a partir de mañana. Pero las oportunidades que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida no pueden ser una realidad hasta que no olvides tu pasado. Que fuiste homosexual, que fuiste lesbiana, que abortaste 25 niños, que asaltaste 3 bancos, no importa lo que hayas hecho, tu pasado está enterrado con Cristo. Ya no existe. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿qué cosas? Viejas. ¿Qué le sucedió? Pasaron. Están enterradas, sepultadas en lo profundo del océano, como está de lejos el oriente, el occidente. Dios nunca se vuelve a olvidar, jamás trae a su memoria ni de él nuestro pasado. Si Dios no se acuerda de tu pasado, ¿por qué tú le permites al diablo recordarte tu pasado? Te voy a dar un consejo cuando el diablo llegue y te diga, ¿te acuerdas lo que hiciste? Contéstale, pues yo te voy a recordar lo que será tu futuro. Y vas a ver que se va a echar a correr. Por esta razón, el apóstol Pablo pudo escribir en 2 de Timoteo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí está diciendo esto en la víspera de su muerte. Fueron las últimas palabras de Pablo, la segunda carta a Timoteo, ahí junto al Coliseo romano. Pero ¿cómo pudo Pablo llegar a acabar ya viejito y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Porque Pablo comenzó a disciplinar su vida y nunca se acordaba ni de las ofensas, ni las persecuciones, ni las groserías, ni de nada de lo que le pasó, ni nada de lo que hizo, porque Pablo diario decía, prosigo a la meta, prosigo a la meta, continúo corriendo. Continúo corriendo. Ayer me escupieron, ayer me criticaron, ayer me vejaron, ayer me humillaron, ayer me despreciaron, ayer me dijeron que tenía cara de fuchi, ayer me hicieron esto, hoy es otro día. Olvida lo que te hicieron ayer. Olvida lo que te hicieron hace 1 hora. Olvida lo que te hicieron hace 2 o 3 años. Porque si tú no olvidas, no puedes progresar ni avanzar en tu vida cristiana. Quiero acabar en esta noche con 3 aplicaciones a nuestra vida cristiana. Porque hasta ahorita hemos tratado de definir y de describir el significado de un siervo que olvida. Y este próximo paso con el cual terminamos es un paso lógico, porque ahora vamos a enfocarnos en los esfuerzos y en la aplicación que debemos de traer en esta noche y estos principios a nuestra vida. 3 principios les quiero compartir. Número 1, olvidar me recuerda que yo también soy vulnerable. Número 1. En otras palabras, siempre que olvides, recuerda que hay muchas personas que están guardando contra ti rencor de lo que tú también le hiciste quién sabe a cuántas personas en tu pasado. Y Jesucristo dijo, si tú juzgas, vas a ser juzgado. Con la vara que mides, serás medido. Así que cuando te cueste trabajo olvidar, recuerda, mejor lo olvido, porque si yo no lo olvido, Dios tampoco va a permitir que toda la gente que le he hecho yo daño lo olvide. Y entonces, cuando yo encuentre que he ofendido a más de 50 personas, ya no podrías ni siquiera permanecer en pie. Así que cuando tú olvidas, dice Dios, si tú no juzgas, no eres juzgado. Si juzgas,
serás juzgada. Si estás midiendo a la gente con espíritu de crítica, y mi suegra lo que me hizo, y me quemó el atole anoche, y esto, y mi suegro, y lo que me hizo mi mamá, y lo que me hizo mi papá hace 2 semanas, y mucha gente dice, y esto no te lo perdono, papá, esto no te lo perdono, mamá. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Muy bien, dice el Señor. Ok, Panchita, no le perdones a tu papá, yo tampoco te voy a perdonar. Y con la varota que estás midiendo a tus papás, yo también te voy a medir. Y cuando tú le hagas algo a alguien, te la voy a aventar como un león sin cadena para que te devore. ¿Por qué? Porque tú estás devorando a tus papás, yo soltaría a una persona que te haga lo mismo que tú le hiciste a tus papás. ¿Tú estás juzgando a otros hermanos de otra iglesia? Dios va a soltarles la cadena para que hagan lo mismo contigo. Muy pronto lo vas a esperar en el futuro. Lo que sembramos, recogemos. Mejor no critiques, mejor no juzgues, mejor no midas para que nadie te juzgue, nadie te critique y nadie te mida. Cuando tú reconoces que también tú has hecho mal a muchas personas, podrás olvidar las imperfecciones de otros. En segundo lugar, olvidar te capacita para ser más comprensivo con la gente. Así es. Una persona, un siervo de Dios, una sierva de Dios que olvida y perdona continuamente, al no acordarte del daño que te han hecho y no guardar nada en tu corazón contra nadie, vas a proteger tu espíritu de tener una actitud de crítica hacia los demás. La Biblia dice en 1 Corintios 3, ya lo leímos, el amor no guarda rencor. Un cristiano que critica a los demás nunca podrá ser comprensivo para ayudar a nadie. Una cristiana o una mujer que se la pasa siempre que te la encuentras criticando a uno y tijereteando a este y al otro por allá, son personas que no son usadas en el reino de Dios, porque van a ser medidas con la misma medida y van a ser criticadas peor algún día en su vida. Y esas personas no pueden comprender a las demás personas que necesitan su ayuda. Y hermanos, para vivir la vida cristiana necesitamos ser compasivos y misericordiosos con los demás. Entonces, no juzgues ni critiques tan fácilmente a una persona, sino sé comprensiva y piensa, caray, esa muchacha llegó de minifalda el domingo en lugar de que, ¿ya viste la minifalda que traía que por aquí por allá? Y eres comprensivo y dices, en tu espíritu compasivo, a lo mejor tiene 2 meses en Cristo, a lo mejor nadie le ha dicho que es malo vestirse así, a lo mejor hace lo que hace pero no juzgues. Trata de comprender muchas veces 1000 razones que puedan existir para la conducta. Caray, anoche mi cuñada me gritó por teléfono, la voy a perdonar. La pobre, a lo mejor su esposo le pegó, a lo mejor está muy presionada, y comienzas a comprender a la gente en lugar de juzgarla y criticarla. Y entonces estás en una posición de ayudar mucho más rápido a cualquier persona. Y en tercer lugar, y lo más importante, olvidar me libera de vivir para mañana en lugar de atarme a mi pasado. Olvidar me libera para vivir mañana en lugar de atarme al pasado. Una persona rencorosa que no olvida vive atada a su pasado. ¿Sabían ustedes esta verdad? El rencor y la amargura, mira, son cadenas así que te tienen y no olvidas, y ahí lo tienes, y no olvidas y no perdonas. Tienes que perdonar. No puedes vivir atado a tu pasado. Cualquier cosa que nos ate al pasado, ¿qué cosa? Nos impide avanzar hacia el futuro. Yo no puedo tratar de avanzar en la vida cristiana con esas cadenas de mi pasado. Todavía en mi pasado traigo lo que me hicieron y lo que no me hicieron. No puedo así agradar a Dios. Jamás podrás extenderte hacia adelante. El peso de tu pasado te impedirá que tú puedas avanzar hacia mejores metas que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Inclinemos nuestra cabeza. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado.
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no haciendo caso de ninguna cosa que me hayan hecho en el pasado, con tal de que acabe mi carrera y el supremo llamamiento de predicar el Evangelio del perdón y de la gracia y de la misericordia y de la compasión de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual estimo todo como pérdida y por amor del cual no me interesa pensar en lo que me hayan hecho, porque a Él le hicieron peores cosas que a cualquiera de nosotros. Él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. Para que tú tuvieras paz, él fue castigado, y por sus llagas, por su sangre, por los chicotazos que le dieron, por la sangre que salía de su nariz, por las espinas de su cabeza, tú fuiste curado, y yo también. Y en medio de este sufrimiento, él decía: Padre, perdónalos, para que tú también aprendas a olvidar